Buenas noches, estimada profesora. Buenas noches con todos. Mi nombre es Antonio Chumbe, y en esta oportunidad les hablaré del relato que me tocó leer, Esfumante en el sótano. Bueno, para empezar, su autor, Julio Ramón Ribeiro, como todos ya saben, es un autor de nacionalidad peruana. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es considerado uno de los mejores cuentistas de la literatura latinoamericana. Destacó en la época de los 50, es uno de los considerados en la generación del 50 junto con autores de la talla de Mario Vargas Llosa. Destacó en la cuentística, fue su género más desarrollado, aunque también se desarrolló en otros géneros como la novela, el teatro, el ensayo, y ganó el premio de la literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Y algunas de sus obras, o mejor dicho, libros más destacados son Los gallinazos sin plumas, Cuento de circunstancias, Solo para fumadores y La palabra del mudo. En esta oportunidad, a mí me tocó leer el relato Espumante en el sótano, que se encuentra en su libro titulado El próximo mes me nivelo, publicado en el año 72 y que se publicó a modo de continuación o segundo tomo volumen de su libro La palabra del mudo. El relato Espumante en el sótano trata acerca de la historia de Aníbal Hernández, un trabajador del Ministerio de Educación que cumplía 25 años el día en el que se desarrollan los hechos, y aparentemente se entusiasmó demasiado y quiso celebrar a toda carta cabal el tiempo de servicio que llevaba cumpliendo. Sin embargo, al parecer sus compañeros o colaboradores no le dieron la misma atención o importancia que él mismo le propició a su evento aniversario, llamémosle. Y al final del relato, Aníbal Hernández había desarrollado una serie de servicios o llamémosle festividades o festejos para congratular su día. Sin embargo, al final él mismo termina perjudicándose y pagando por los propios hechos o beneficios que los otorgó a los demás. Algunos de los pasajes más importantes e impactantes fueron cuando Aníbal se dirige a las oficinas de sus superiores o el director para solicitar que ellos acudan al festejo, o también cuando durante la misma fiesta Aníbal digamos, se explaya demasiado, hablando o diciendo algunas de sus palabras, mientras que sus directores estaban impacientes porque la ceremonia simplemente concluya y no le daban para nada la importancia que Aníbal le estaba dando a su propio evento. El lenguaje que usa el libro, el relato es en realidad bastante formal, bastante ambiguo, digamos que usa algunos, llamémosle, vocablos relacionados a la época o al ámbito de educación, como puede ser, no lo sé, nefasto, recuerdo también por ahí el vocablo gentuza, por ahí llamémosle una especie de vocablos que solían usar los trabajadores de la época o los trabajadores del medio, digamos, del medio público. Los personajes, bueno, ya los mencioné, el protagonista es Aníbal Hernández, el trabajador que cumplía 25 años en el Ministerio de Educación, laborando en el Ministerio de Educación. Después está el director Don Paul Escobedo, que es directamente al superior que más, digamos, se admira digamos, tiene en consideración a Aníbal para este evento. Sin embargo, recíprocamente la consideración no es mutua. Después está el señor Paul Gómez, que era aparentemente un superior digamos, no tan nivel como Don Paul, pero sí evidentemente era de bastante importancia. Y después están Calmet y otros compañeros, dos compañeros más que eran, digamos, sus colaboradores, y a los que Aníbal, digamos, convivía con cierto recelo y también cierto humor, digamos, cierta burla. Eh, Después, digamos, no hay mucha acción ni emoción durante el relato, pero sí hay lo que es, digamos, hasta cierto punto un cierto empalme o percepción de lo que puede sentir el protagonista, esa sensación de que a veces uno intenta, digamos, darle algunas importancias a eventos que, no sé, nosotros podemos considerar que vale mucho, que significa mucho, pero sin embargo a veces no recibimos el mismo, digamos, cariño o apreciación para estas determinadas cosas o situaciones por parte de los demás, no tanto como le otorgamos nosotros la misma importancia o percepción o ánimos, ¿no? Digamos. Eh, Recomiendo este texto
Pues en primer lugar lo recomendaría porque es un texto, digamos, de tipo cultural, porque pertenece a uno de los autores peruanos más destacados, sin dudar, de todos los tiempos, y además es un texto que, digamos, gramáticamente te nutre, porque contiene diferentes vocablos de los que tú puedes aprender definiciones nuevas, y además contiene, digamos, contextos, argumentos y situaciones de la época en las que uno puede nutrirse o aprender de cómo es que eran los trabajos, las labores, digamos, en la Lima antigua o en los tiempos antiguos de nuestro Perú. Y segundo, porque lógicamente es un texto que a partir de los sucesos te deja una cierta enseñanza, digamos, un cierto de moraleja, por decirlo así, no tanto enseñanza, sino moraleja, de que, bueno, a veces no es necesario, digamos, no salen las cosas, digamos, como nosotros queremos o como nosotros podemos desear que las otras personas le otorguen importancia a las cosas que son propias de nosotros. Finalmente lo que aprendí del texto es justamente eso, digamos, una especie de moraleja en la que el autor sin duda quiere decir que a veces nosotros otorgamos cierto, digamos, ánimo, emoción a cosas que son importantes para nosotros, pero no debemos esperar que las otras personas le dediquen la misma importancia o aprecio a lo que nos importa a nosotros. Si nos importa a nosotros está bien, es perfecto, vale mucho para nosotros, pero no podemos esperar que las otras personas, digamos, le otorguen la misma atención a eso, ni tampoco significa que debe de eso desmotivarnos, sino que simplemente debemos estar contentos y celebrar nuestros propios éxitos para nosotros mismos. Y bueno, yo creo que eso sería todo. Personalmente debo decir que el relato me gustó. A mí en lo personal, digamos, no estaba dentro de la rúbrica de dar mi opinión, pero sí me gustó. Hasta cierto punto me sentí de alguna manera identificado con el protagonista. Y bueno, yo creo que en sí lo recomiendo porque creo que es un relato que te va a nutrir bastante vocabulario, te va a enseñar, te va, digamos, a dar un panorama de cómo eran en ese momento o en esa época antigua, digamos, los trabajos, las relaciones entre colaboradores, las relaciones entre áreas de trabajo, digamos, de superiores, de esto. Y lógicamente eso, ¿no? Te va a dejar una moraleja que sin duda yo creo que en algún momento todas las personas nos toca enfrentar o descubrir y que pues te serviría de mucho para ver cómo es la percepción de los autores y de los relatores peruanos el tema de relacionado con la generosidad, con el éxito con la generosidad de uno mismo con las otras personas, con el éxito que uno mismo le puede otorgar a sus propios logros. Y bueno, yo creo que eso sería todo. En fin, el relato me gustó bastante y creo que la enseñanza sería esa, que nosotros debemos aprender a, digamos, celebrar nuestros propios éxitos y estar contentos con nosotros mismos por lo que hemos logrado. Y creo que la satisfacción personal es lo más hermoso, una de las cosas más importantes y más maravillosas que pueden haber en este mundo. Celebrar y estar contentos nosotros solos por nuestros propios logros. Creo que no necesitamos de nadie para sentirnos importantes por lo que hemos logrado. Y al final el éxito y digamos los mayores triunfos son los que celebra uno solo. Y bueno, eso sería todo en realidad. Muchas gracias, ha sido un placer. Y bueno, gracias y hasta luego en otra oportunidad. Gracias, con permiso.